Hoy retomamos el curso de pecados respetables que la semana pasada no hubo. La última vez nosotros estuvimos viendo el pecado de la ira y sus diversas raíces y malezas, diversas consecuencias que él tiene. Quiero retomar lo que era el remedio contra este pecado. Nosotros ya vimos que la impaciencia, nuestra irritabilidad, resentimiento, amargura, todo esto no se queda solamente con nosotros. Vamos a lastimar a muchas más personas. Y tristemente, la mayor parte del tiempo, quienes serán lastimados serán las personas más cercanas a nosotros, quienes se suponen que debemos amar aún más. Pero vimos que, en general, ¿cuál es el remedio contra él? Es parte del fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es paciencia. Pero si tuviéramos que englobar todavía uno más, porque la Biblia habla de la paciencia en este sentido de soportar, de tolerar a los demás, soportados unos a otros, es el amor, el cual viene a ser la virtud del fruto del Espíritu Santo principal, de la cual todas las demás son las que se desencadenan. Y nosotros vimos que el amor no guarda rencor, que el amor es paciente, que el amor nos irrita, y que este amor, aunque a veces no se ha dicho de una forma explícita, tiene su fundamento, como es de esperarse, en el amor de Dios en Cristo para nosotros. Ese es el perdón que nosotros debemos tener, perdonados unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y el ejemplo más claro fue la instrucción directa del Señor Jesús en la parábola de los talentos. Había uno que debía 10,000 talentos, una cifra impagable. Es el propósito del Señor que nosotros caigamos en cuenta que es un monto imposible de alcanzar, precisamente porque nuestra deuda para con Dios es infinita. No había forma de que alguien se endeudara de esa manera y que se le permitiera llegar a ese monto. Más de 200,000 años para pagar tal cantidad. Y sin embargo, habiendo sido nosotros, si estamos en Cristo, perdonados de tal manera, cuando aparece una ofensa de un hermano, que se le pone un valor simbólico de 100 denarios, no perdonamos, no lo soportamos, no lo toleramos. En cambio se nos dice que el amor cubre la multitud de faltas. ¿Puedo dejarlo pasar? Sí. Entonces, ¿por qué voy a resentirme? ¿Por qué voy a guardar amargura contra tal persona? Si Dios me ha perdonado a mí, ¿cómo no voy yo a perdonar a mi hermano? Esa debe ser nuestra motivación. Pero en el momento, ¿qué es lo que va a ayudarnos a nosotros? Vemos en primer lugar una firme convicción de la soberanía de Dios. Cuando yo estoy consciente de que la circunstancia que viene a mi vida ha sido permitida por Dios, de que esto no está viniendo por sorpresa, o que Dios no sabe cómo es que yo voy a responder, o por qué es que Él lo está permitiendo, yo puedo entonces descansar en la soberanía de Él y ver el propósito en medio de ello. Recordemos que los hermanos de José buscaron matarle. No lo mataron porque al final vieron que podían sacarle dinero, era mejor. Mejor vendámoslo y no lo matemos, no sea nuestra sangre sobre él. Y pasado el tiempo, muere Jacob y ellos dicen, ahora sí, José se va a desquitar, ya no está nuestro papá, ya él es vicepresidente de Egipto, tiene todo para simplemente desquitarse con nosotros. Pero ¿qué es lo que responde José? Ustedes pensaron mal contra mí. No, ustedes definitivamente pecaron contra mí, pero Dios lo ha encaminado a bien. Ese descansar en la soberanía de Dios, de que había un propósito, lo libró a él de guardar una amargura por todos esos años, que pasado el tiempo hubiera explotado en ese momento y decir, ahora sí es mi turno para que ustedes reciban el pago merecido por lo que me hicieron. Pero no, su corazón estuvo libre de resentimiento, de amargura, no hubo nada contra ellos. Él dijo, yo estoy tranquilo, el Señor lo permitió para algo bueno. También tenemos una búsqueda diligente del amor fraternal que cubre la multitud de pecados. ¿Esto por qué? Porque nosotros vimos que es un amor ferviente, esa es la palabra que se usa.
Nosotros no es simplemente, bueno, es que debo amar a mi hermano, no, es esfuércense o esforcémonos, hermanos, por amarnos de tal manera, porque eso es lo que dará testimonio al mundo de que aquí definitivamente algo ha ocurrido. En esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros, personas de diferentes clases, de diferentes contextos, pero que pueden hacer a un lado sus diferencias y amarse. Eso es. Y por último, lo que yo destacaba es perdonar como Dios nos ha perdonado. Es caer en esta humildad de que en comparación a lo que yo ofendí a Dios, lo que otro hermano o otro semejante puede hacerme a mí es nada. Y eso entonces me va a capacitar, me dará a mí la motivación correcta además para perdonar. Porque dijimos que el propósito del perdón es siempre que la relación sea restaurada. Un perdón que diga, yo no quiero nada con esa otra persona, no es perdón de verdad. Ahí no ha habido. Tiene que haber una relación que ha sido restaurada. Y una vez más, ¿cómo lo sabemos que es así? Porque cuando Dios nos perdona en Cristo, es para que nosotros seamos sus hijos. De enemigos a hijos. Es una relación con Él. No fue simplemente, bueno, el sacrificio de mi hijo los ha perdonado, pero ustedes no tienen acceso a mí. No. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si usted o yo, en cualquier momento, decimos, bueno, he perdonado, pero usted no puede acercarse a esa persona, esa relación ha sido restaurada, el perdón aún no ha ocurrido. Tenemos que perdonar en nuestro corazón y esforzarnos diligentemente para mostrar ese amor fraternal. Con esto empezamos otro de los pecados respetables que viene en el libro, y es el juzgar a los demás. Es juzgar a los demás. Y yo aquí me adelanto, como el autor quizás expresa al final de este capítulo, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo. Él dice, yo sé que algunos quizás no coincidan conmigo en la forma que voy a presentarlo. Tiene razón, es la forma en que él presentó los puntos al principio mostró también cuánto tengo yo que lidiar con este pecado del juzgar. Es porque es un pecado muy sutil, sumamente sutil. Se puede enmascarar como un celo justo porque la verdad sea predicada, porque lo correcto sea hecho. Y por eso en los círculos evangélicos más conservadores estamos en una situación que nos expone a que fácilmente caigamos en este pecado, pero no se limita solamente al contexto de la iglesia. La sociedad en general también es dada al juzgar constantemente, y que sus causas sean vistas como las causas justas y verdaderas por encima de las demás. Hay grupos ambientalistas o que protegen los derechos de los animales que no simplemente hacen escuchar su voz o que se pronuncian. No, es que llegan a veces a tomar medidas contra instituciones y que caen en actos que uno dice, eso es vandalismo. Pero según ellos están defendiendo lo que creen justo y correcto. Y juzgan a todos aquellos que no lo ven como ellos lo aprecian. Sin emitir un juicio en el sentido de que alguien crea que es que estoy encasillando a todos en esta categoría. Pero con algunos compañeros, en especial uno de ellos que es vegetariano, el tema casi siempre tiene que salir a relucir cuando hay un tiempo de almuerzo, y uno llevando su carne y demás. La mayor parte del tiempo es difícil que no suceda un almuerzo en el cual eso no vaya a salir, porque una vez más viene su causa, es presentada, y todos los que comemos carne, bueno, no queda más que entonces sentirnos mal porque lo hacemos. Pero eso lo podemos trasladar al tema de la iglesia y en general en nuestras vidas como creyentes. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Escritura, hay muchas áreas, sea dentro de la libertad cristiana o puntos muy menudos de la teología, en la cual la verdad, lo que hay que reconocer es, mira, mi convicción me ha llevado a esto, pero no es que la Biblia lo diga de una forma tajante que deba ser así, pero simplemente aplicando los principios bíblicos, esta es mi convicción.
pero esa convicción llega a un punto en el cual yo la elevo a que esta es la verdad y así debe ser hecho. Y todo aquel que no haga como yo lo hago va a ser juzgado. Y algunas áreas de ejemplo vienen a ser y que vamos a tocar esta mañana. Es el vestido, la vestimenta, la liturgia, la temperancia, o versus aquellos que prefieren la abstinencia en cuanto a todo tipo de alcohol o licor. Y por supuesto, el juzgar a otros en cuanto a la doctrina. El tema no es sobre las ocasiones válidas para juzgar. El Señor Jesucristo lo dijo con claridad. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nosotros podemos juzgar. La Biblia nos da a nosotros parámetros para que uno pueda decir esto es pecado y punto. Aquí no hay tema de discusión, no hay punto intermedio, es pecado, así es como debe ser hecho. Pero en esa expresión el Señor Jesús deja claro que nosotros debemos tener bien definidos cuáles son los parámetros bajo los cuales lo hacemos. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y así es como nosotros nos vamos a cuidar de estar juzgando a los demás con ligereza. Entonces el asunto no es que juzguemos, es cuál es la motivación y con cuáles parámetros lo hacemos. Vamos un momento también a Santiago, capítulo 2. Dicen los versículos 2 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No es que la misericordia o el amor es a expensas del juicio, no. Es que triunfa sobre él. Es decir, nuestra motivación cuando juzgamos debe ser un propósito también de restaurar, no un propósito de una crítica destructiva o en la cual yo busco justificarme a mí mismo y ponerme por encima de los demás. Es con misericordia, recordando que nosotros mismos estamos expuestos a ser juzgados por esta misma ley, porque nosotros estamos sujetos a ella, no estamos por encima de la ley, no somos nosotros quienes la aplicamos, es Dios, como vamos a ver más adelante. Este mismo principio de la misericordia en el juicio, también Cristo lo deja ver en Lucas capítulo 6, cuando Él dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y después de esto vienen las palabras de respecto al juzgar a los demás. Está entonces en un contexto de la misericordia. Entonces veamos este caso, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta. Para ubicarnos en el ejemplo que él pone, ya luego yo lo voy a adecuar. El autor dice que fue criado en esa década de 1950 para adelante, donde él dice que las personas cuando iban a los cultos iban vestidos apropiadamente, que los hombres iban con su traje, con su saco y su corbata, y las mujeres iban con sus vestidos. Pero él dice que a partir de los años de 1970, los hombres empezaron a cambiar esos pantalones formales por unos más casuales, y en vez de sus camisas con corbata, camisas abiertas, o simplemente no con corbata. Y en general ese proceso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en él? Dijo, ¿cómo puede esta gente vestirse de una forma tan irreverente? ¿Se vestirían de la misma manera si llegara el presidente a verlos? Y lo que llegó a mostrar en el corazón de él fue un juzgar a las personas. ¿Por qué? Porque él estaba igualando que la forma en que ellos se vestían era su forma en que ellos tenían su actitud hacia Dios, de que porque se vestían de esa manera, entonces que ellos eran también irreverentes para con Dios. El punto es que nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Cuando vamos a la Escritura tampoco tenemos una instrucción específica de cómo es la ropa que debemos usar, más para la ropa que tenemos nosotros en estos días. Ahora, antes de que digan a qué queremos llegar, vamos a ver que sí hay principios. El punto es, de nuevo, no hay una lista, así es como se tiene que ir.
y lo que no se vista de esa manera está vestido de forma inapropiada. Por supuesto, el no tener en consideración cómo yo me he visto para presentarme en el templo, para adorar con las demás, puede ser reflejo de una actitud también informal hacia Dios. Pero de nuevo, yo no puedo ver eso, ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque es un asunto del corazón. Con esto yo no estoy diciendo entonces que debamos promover que cada quien venga como mejor le parezca. No, vamos a ver que sí hay principios. Pero de nuevo, la convicción a la que el Señor me lleve a mí no es la misma a la que otra persona puede haber llegado en un momento dado. Y yo simplemente no puedo juzgar y decir, no, esa persona definitivamente no tiene temor de Dios por la forma en que está llegando. ¿Quién le hace pensar a uno que es así? Llama la atención que en Santiago 2, ¿cuál es el ejemplo con el cual él inicia? Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Lo que llama la atención en el contexto de esta carta, recuerden, estas personas habían sido exiliadas, dispersadas. Muchos de ellos habían perdido sus negocios, sus fuentes de trabajo original y precisamente servían a estos ricos. Pero resulta que habían unos que definitivamente estaban todavía en una situación peor de pobreza y definitivamente llegaban con lo único que tenían. Y él dice, ustedes a uno lo tratan de una forma distinta simplemente por la forma en que llega. Siendo ustedes mismos que también están en esa situación de pobreza, pero parece que no se necesita mucho para ya uno sentirse aparte, ya no soy de ellos. Y uno, no solamente juzgar, sino que vemos que ese juicio se va a asociar también con una conducta y un trato hacia esas personas. No es simplemente un asunto del corazón, es que cuando yo he juzgado a alguien, mi trato hacia él también va a cambiar. Y es eso lo que pasa, no se necesita mucho para uno sentirse que está en la posición para entonces emitir esas palabras de juicio sin misericordia contra tantos. Conocemos algo de doctrina, vemos un entendimiento al que el Señor nos lleva, ya nos sentimos que estamos en una esfera aparte y que todos los demás están en un camino bien lejano todavía para saber de verdad qué es lo que la Biblia enseña y emitimos palabras de juicio contra ellos. Y así en cualquier área. Solo basta un poco para ya uno distanciarse y ser ese juez que está emitiendo contra todos. Ahora, ¿hay principios? Claro que hay principios. La Biblia nos habla de vestir con decoro, de vestir con modestia, de que no sea vuestro atavío el de peinado ostentoso. En la parábola de la boda que comparte el Señor Jesús, recuerdan que hay una persona que la encuentran que no está vestida para la ocasión. O sea, ¿cómo se distingue? Porque todos los demás estaban vestidos apropiadamente para la ocasión de boda, pero estaba uno que no, y fácilmente quedó en evidencia. Aunque la parábola obviamente tiene otra aplicación respecto al juicio y los últimos tiempos, deja ver de que hay vestimenta apropiada para cada circunstancia también. Uno no va a llegar vestido a una boda de una forma en que uno iría a un campo de recreación. Hay una distinción y ese mismo principio deberíamos nosotros también aplicar cuando yo entonces me pregunto ¿qué me pondré para ir a tal lugar? Cuando voy a estar en la casa, cuando voy a estar en el templo, cuando voy a ir al trabajo, etc. Hay principios, pero de una vez más, sencillamente porque alguien no tenga la convicción de cómo debería ser en X o Y circunstancia, yo no debo igualar que eso se traduce en una irreverencia o un irrespeto. En cambio, si nosotros vemos que la convicción a la cual nosotros hemos llegado es lo que más se apega a estos principios a los cuales nos sujetamos, deberíamos orar entonces por estos hermanos, o por este hermano, o por esta otra persona que nosotros pensamos que quizás no lo ha comprendido como nosotros lo estamos viendo, para que entonces el Señor le dé esa misma luz.
y no entonces sentarnos una vez más en el asiento de juez y decir, fulano no, fulano no, fulano no. También lo tenemos en cuanto al área de la liturgia. Una vez más, él se ubica en esa época en la que él dice que lo que se cantaba era siempre los himnos tradicionales con su piano y su órgano. Llegan los años y empiezan a introducirse algunos instrumentos adicionales y otros cantos más contemporáneos. Y él pregunta, ¿pero cómo pueden adorar esas personas de verdad? Una vez más, sale a relucir el espíritu de crítica. ¿Por qué? Porque una vez más nosotros vamos a la Escritura y nosotros no tenemos una lista que diga en el culto al Señor, esos son los instrumentos a ser usados. Es más, si nosotros vamos a tener que comparar con la iglesia primitiva, nosotros más bien vamos a caer en cuenta que no hay ni siquiera instrumentos, que también va a mostrar cuál es la motivación entonces para nosotros al momento de adorar. Depende de nuestra adoración de los instrumentos que sean usados. Y por otro lado, si entendemos que pueden ser utilizados, ¿cuáles son? Pero de nuevo, hay que aplicar los principios de la Escritura. Pero el momento en que nosotros estamos juzgando es cuando cualquiera que sea la convicción de la persona, ahí tienen batería, no es el lugar de los malos, ahí debe ser teología mala. ¿Cómo? Ya se está igualando la teología que ahí se enseña por simplemente un instrumento y ni siquiera ha visto cómo es la liturgia ahí. O también al contrario, alguien ve un órgano o un piano y diga, no, eso debe ser ahí muerto, ahí yo no voy a asistir. Palabra de juicio. ¿Por qué? Por algo que ha sido su convicción, pero que no se apega necesariamente a lo que la Biblia enseña. Estamos igualando nuestras opiniones al estatus de verdad bíblica. Pero de nuevo, hay algunos principios. Claro, nosotros podemos ir a Colosenses 3:16. En una época en que estos hermanos tenían que reunirse en una casa, ahí no era que había todo un conjunto de instrumentación, y sin embargo, ellos podían aplicar lo que se lee en este versículo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque no depende de los instrumentos. Y lo podían realizar. Eso es lo primero que deberíamos tener claro. Ahora, alguno dirá, pero ¿qué puede ser utilizado? Bueno, nosotros vemos en la Biblia también un principio acerca de una diversidad. Podemos ir a 2 de Crónicas. Vamos a buscar en nuestras Biblias. 2 de Crónicas, capítulo 29. Hay una celebración bajo el reinado del rey Ezequías, un rey piadoso, guardado por el Señor. Y vean los instrumentos que fueron incluidos en este caso. 2 de Crónicas 29, versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Y entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Vemos aquí un principio de ¿qué? De diversidad. Eso no estaba limitado a uno u otro. Alguno dirá, bueno, pero esa era una celebración
particular, el culto estaba siendo restablecido. Veamos un capítulo más adelante. Aquí es la Pascua que está siendo celebrada, una celebración también instituida directamente por Dios en el momento que el pueblo fue liberado de Egipto. Veamos lo que leemos en 2 de Crónicas 30, versículo 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Ahora nosotros vemos que esta celebración fue descrita como una fiesta solemne, y sin embargo el gozo y la alegría tampoco estuvieron carentes de ella. Entonces, de nuevo, debemos reconocer que sí, tristemente hay un sector de la música contemporánea en cuyos cantos y composiciones tienen poco de escritura y mucho de humanismo. Pero por otro lado, no debemos tampoco nosotros confundir la solemnidad y la reverencia al Señor con una ausencia del gozo. Ahora, este gozo no necesariamente tiene que traducirse en cantos y un desorden, porque vimos que aquí el servicio era ¿con qué? Con inteligencia. Pero estaba el canto con alegría y con gozo, porque tiene que ser así. Pero eso primeramente nace del corazón, porque dice cantando con gracia, nos decía Colosenses. Pero ya vemos que eso debe ser independiente primero de los instrumentos, porque puede que no hayan, o puede que haya toda una diversidad tan rica como la que leemos acá. Pero yo no puedo juzgar cuando en un lugar no se tienen los instrumentos que son la expectativa que yo tengo que deban ser los que tengan que ser usados. No, si nosotros vemos los elementos que deben estar presentes, la solemnidad, así como el gozo, la reverencia, así como la alegría, la inteligencia en el servicio y la buena ejecución, todo eso es parte del buen orden y del culto que es ofrecido al Señor. Y no hay ninguna otra razón. ¿Por qué? Porque si tenemos que decir por los instrumentos, ninguno de los que nosotros usamos, no importa cuál sea, desde el órgano o el piano, hasta guitarras o bajos, ninguna de esas aparecen en estas listas de acá porque no existían. Pero de nuevo podemos ver un principio, había una diversidad, había instrumentos de cuerdas, de viento. Pero muchas veces y tristemente tenemos que reconocer que por saber el desorden que en algunos lugares se propicia, por no tener este entendimiento y esta inteligencia, nosotros hemos metido en un saco a todos los demás que también pueden hacer un buen uso de todos estos instrumentos. No debemos juzgar, así como de nuevo los que están quizás del otro lado juzgan a los que pues tienen un servicio más como decirlo, reservado o tradicional. Algo similar podemos nosotros seguir agregando, pero debemos nosotros preguntarnos, ¿estoy realmente hablando de una convicción bíblica enseñada en las Escrituras o es simplemente una preferencia, una opinión? ¿En qué estoy basando mi juicio? Una situación similar tuvo que enfrentar el apóstol Pablo en
a la iglesia que estaba en Roma. Vamos a Romanos capítulo 14. Y hago la aclaración para que no haya un malentendido. La Biblia siempre es suficiente. Ha sido dada a nosotros para que no necesitemos nosotros ninguna otra verdad afuera de lo que hay en la Escritura. Pero hay que reconocer que hay aspectos en los cuales ella o guarda silencio o no expresa con claridad que quizás uno quisiera respecto a algunos puntos. Pero eso no quiere decir de que no estén los principios que nos deben ayudar para nosotros guiarnos en esos aspectos en los cuales ella ha guardado silencio. La Biblia no habla acerca, por ejemplo, del cigarrillo, pero quiere decir que entonces no hay ninguna instrucción ni principio respecto a ella. No, para nada. En todo tiempo la Biblia habla acerca de una moderación, de no ser dominado por nada. Si entonces yo estoy siendo dominado por él, allá hay un gran problema. Eso por poner un ejemplo que ahora ya la misma sociedad se ha volcado en contra. Cada vez es menos popular el que alguien fume. La salud, aspectos públicos. Lo mismo puede ser dicho con respecto a la bebida. Hay muchos que tienen una convicción de que es abstinencia total, pero cuando uno va a los pasajes, la Biblia lo que habla es acerca de una moderación en el uso. No os embriaguéis con vino. O la misma instrucción dada con respecto a la ordenación de pastores y diáconos, que no sea dado al vino. En el caso de los diáconos, como Pastor Eric Gómez hacía, no se ha dado mucho. O sea, ustedes tienen un poquito más de libertad. Eso es lo que enseña, una moderación, no ser dominado por ella. Pero de nuevo, si ha sido la convicción para alguien de que eso puede ser de tropiezo para él, o por asunto de testimonio en medio de su familia, o del vecindario en el que está, no hay ningún problema con ello. Pero una vez más, no podría elevar esa convicción de que es mejor vivir una vida abstemia a que eso es lo que la Biblia enseña, porque no es lo que ella enseña. Y nosotros entonces, una vez más, sentarnos en el asiento de juez y juzgar a quienes consideran que están en la libertad de hacer un uso adecuado de ello. Por ejemplo, veamos lo que sucede en Romanos 14. Vamos a leer a partir del versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Perdón, me perdí. Otro que es débil come legumbres. Entonces tenemos aquí los dos bandos. Tenemos los vegetarianos contra los carnívoros. Entonces vean lo que sucede. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Y esto es muy importante, y hago una pausa acá. Nuestra motivación de nuevo es para el Señor. Yo simplemente no puedo tomar un asunto de libertad y decir es que me es permitido y yo quiero hacerlo para demostrarle a los demás de que los cristianos podemos vivir de esta manera. No, ella su motivación está equivocada. Ese no es el uso correcto, es para el Señor. Usted ya no vive para sí mismo, usted es esclavo del Señor Jesucristo. Motivación, ¿qué es lo que está en nuestro corazón?
Yo recuerdo, no voy a mencionar nombres acá, cuando conversaba, y hace muchos años de ellos, ya la persona no está acá y es un hermano en el Señor, pero que me decía, es que a veces yo tengo como unas ganas de, y no porque él quisiera darse ese vicio ni nada, pero como de tomar un cigarrillo e irme caminando, porque de que vean de que uno puede hacerlo, de que es que el Señor, la salvación no depende de obras y demás. Claro, ahí había una motivación incorrecta para hacerlo, pero de nuevo, nosotros no podemos hacer entonces un pretexto de eso para entonces hacer todo lo que creamos que esté permitido, pero entendemos, o yo podía entender lo que estaba en él, como esa frustración a veces de ver de que hay como una restricción para hacer algo simplemente porque alguien va a juzgarme a mí por esto. Pero recuerden, nuestra vida pertenece al Señor, siempre y cuando nuestra motivación sea para Él, la estemos evaluando. Nosotros entonces tenemos esa libertad. Dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hasta ese momento Pablo no había dicho cuál era su postura, ¿verdad? Él nada más está diciendo, están los que comen legumbres y están los que ven que pueden comer de todo. Se presume por el contexto, en general, comer esa carne. Y aquí Pablo está diciendo cuál es su postura. En el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Yo puedo comerlo y recibirlo con acción de gracias. Él tiene una posición, pero él no está imponiéndola en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque él reconoce, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y vean entonces cuál debe ser el espíritu. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por poner un ejemplo burdo, pero si yo sé que hay un hermano que tiene tropiezo en cierta comida, y yo lo invito a mi casa y precisamente ese día me sirvo una porción grande para que él vea que se puede comer de eso no es amor. Eso no es amor. Lo mismo cuando yo sé de algo que a un hermano le puede ser de tropiezo. De nuevo, si usted no está siendo dominado por esa situación o por esa comida o lo que sea, usted simplemente puede decir, hoy no, y ya. Pero si usted no puede decirlo, entonces es el que está siendo dominado por esa circunstancia. Pero el amor entre hermanos dice eso, yo se lo puedo hacer a un lado, hoy y las veces que sean necesarias por amor a mi hermano. Versículo 16, no sea pues vituperado por vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne. Otra vez, Pablo está indicando, vean, yo puedo entender la postura de ellos. Ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? ¿Estás convencido? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Volvamos al versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pablo está poniendo un ejemplo. Es como si yo llegara a otra empresa y veo a alguien que está haciendo el trabajo y yo inmediatamente empiezo a dar instrucciones. No, eso no se hace así. Pero ¿usted quién es para que vaya a dar instrucción a quien no es su subordinado? En el momento que nosotros estamos juzgando a otro hermano, yo me estoy quitando de esa posición que comparto con él y me estoy poniendo. Y cuando yo decía lo de ponerme en el asiento de juez, es en la posición que le corresponde única y exclusivamente a Dios. No solamente que me pongo como juez, es que me estoy poniendo en el lugar de Dios. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor. Al final de cuentas, yo soy un coesclavo de mi hermano. Y en el momento que yo estoy juzgando, yo estoy diciendo, yo soy Dios, que puedo ponerme en el lugar de Él y emitir esas palabras de juicio respecto a esta o este asunto en particular. Es lo que yo estoy diciendo. Y esto la Biblia lo deja ver en muchas otras partes. Vamos a Santiago capítulo 4. La gravedad del juzgar a los demás no recae tanto en el hecho de que yo haya juzgado al hermano. Es que yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Estoy teniendo la arrogancia de decir de que yo puedo juzgar mejor que Dios que debe ser hecho y que no. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Como vimos, esto traducido en una forma más en nuestra expresión de nuestros días sería: ¿y usted quién se cree? ¿Y usted quién se cree? Usted no es el dador de la ley, Dios es el dador de la ley. Entonces, hermanos, en este pecado lo que nosotros debemos reflexionar de la gravedad de él es que yo me estoy poniendo en el lugar de Dios, y eso sí debería a nosotros ponernos a temblar, porque es una gran osadía. Solo Él puede hacer salvar y perder. Él es el que la aplica justamente y debidamente. Yo estoy bajo la ley de Dios también. Otro pasaje muy conocido, el de Mateo 7, del 1 al 5, un principio similar. Nadie tiene una viga en su ojo. Eso es imposible. Pero presumiblemente el Señor Jesús está usando esa ilustración así como usaba la de los talentos. Así como es imposible que alguien se hubiera endeudado con los 10,000 talentos y que eso representaba nuestra deuda infinita para con Dios, esta viga en el ojo representa la seriedad del pecado del juzgar. De nuevo, no tanto porque yo haya juzgado al hermano, lo cual es pecado, pero porque yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Es lo que está sucediendo. Nadie tiene una viga en el ojo. Nadie la puede tener. Pero cuando usted lo hace así de serio, es como si usted la tuviera. Porque se está poniendo en el lugar de Dios. Está tomando el papel que le corresponde a Él. Como les decía al principio, ¿quiere decir esto que nosotros no podemos juzgar? No, para nada, para nada. Cuando la Biblia habla de algo que es pecado, yo puedo decir, eso es pecado. Y ya no soy yo quien está juzgando, es la Biblia quien ha emitido la palabra de juicio. Nosotros tenemos muchos textos que nos dan descripciones del carácter de los hombres de los últimos días. Romanos 1, por ejemplo, del 24 al 32, todas las conductas que ahí son descritas son pecado y la Biblia lo llama así. No debemos tener ningún temor de llamarlo como la Biblia lo llama. Es pecado. Así ha sido determinado por Dios. Y yo puedo entonces emitir ese juicio. Lo que yo debo cuidarme cuando lo hago es que no sea hecho sin misericordia, que sea hecho arrogantemente, pensando que yo soy superior a ellos. Porque de nuevo es por la gracia de Dios que Él mismo nos rescató de una vida así.
Pero si la Biblia lo llama pecado, es pecado. No hay que discutir nada más. Es la Biblia quien juzga, no nosotros, la palabra de Dios. En último lugar, está el aspecto doctrinal. Nosotros semanas atrás tocamos acerca de este orgullo que hay cuando el Señor le ha dado a uno un entendimiento de las Escrituras que otros hermanos aún no tienen. Entonces ya sentirme yo superior. Es que nosotros aquí sí entendemos la Biblia, aquí sí es predicada la palabra de Dios, como si en otros lugares tampoco fuera hecho. Eso es orgullo. Pero juntamente o posiblemente, junto con este orgullo, nosotros nos exponemos entonces al juzgar a otros que no comparten la misma postura. Y nosotros juzgamos porque esas diferencias doctrinales las trasladamos a otras áreas. Como no concuerdan conmigo en esto, en todo lo demás tampoco. Y yo voy a siempre buscar ocasiones en las cuales decir, en esto están mal, en esto están mal, en esto están mal. Y al final de cuentas, de nuevo, juzgar como si solo nosotros pudiéramos tener el entendimiento correcto en aspectos de doctrina. Ahora, con esto yo no estoy diciendo de que haya doctrinas que son tan centrales en las cuales nosotros no podemos ceder. Jamás. Hay unas de una vital importancia en las cuales nosotros debemos estar firmes y decir, no vamos a ceder. La muerte sustitutiva de Cristo, jamás vamos a ceder en ello. La justificación por la fe única y exclusivamente en Jesucristo, aparte de las obras, nunca vamos a ceder en ello. Y podemos mencionar otras más, pero nosotros vamos a estar firmes y levantar ese estandarte de la verdad. Pero vamos a llegar a otras, como este aspecto que Pablo mencionaba en Romanos 14, comer legumbres o comer de todo. Pablo ya mencionó cuál era la postura de él, pero él no está diciendo a los demás, cámbiense ustedes a esto. Sencillamente, él dice, esté cada uno convencido en su propia mente. Tenga sus convicciones, hay que ser firmes en ellas, pero hay que sostenerlas con humildad, porque podemos estar equivocados en algunas. Y reconociendo algo más, que es lo que dice Romanos 14, porque daremos cuentas a Dios. Sería, por decirlo así, infantil sostener una postura simplemente para yo mostrar que no voy a ceder, olvidando que yo voy a dar cuentas a Dios por ello. Recordemos, esa convicción que está sosteniendo, recuerde, usted va a dar cuentas a Dios por ello. ¿Está dispuesto a mantenerla? Sí, porque estoy convencido de que eso es lo que Dios demanda de mí. Manténgala, sea firme. Pero no la sostenga simplemente por demostrarle algo a alguien más. Eso no proviene de fe. Y usted dará cuenta a Dios por ello. Y todos nosotros daremos cuenta a Dios por todas esas conductas, opiniones que llegamos a sostener simplemente por obstinación y no por convicción, por medio del Espíritu Santo y de la predicación de su palabra. Por supuesto está el otro extremo. Sabemos que hay círculos en que asuntos doctrinales dicen, no, pero ¿por qué por discutir por eso? ¿Por qué no simplemente nos amamos todos y amamos a Jesús y ya somos todos felices? No, es que nosotros reconocemos que hay verdades que son centrales y no vamos a ceder en ellas. De nuevo, ellos también pueden juzgar, es que eso es solo doctrina, solo teología. Esa gente darán cuenta a Dios también por ello, porque la verdad debe ser defendida. Pero cuando nosotros muchas veces denunciamos a falsos maestros, falsas enseñanzas, hermanos, que impere en nosotros ese juicio con misericordia que leíamos en Santiago 2, porque nosotros estamos hablando de almas que están siendo enseñadas por falsos maestros, y esos mismos falsos maestros también necesitan un redentor. Algunos de ellos el Señor tratará, los ha vendido ya esa mentira. Él mismo envía ese espíritu engañoso, pero nosotros mismos debemos rogar para que el Señor los rescate de esas falsas enseñanzas, y nosotros mismos con misericordia ir y predicarles entonces la verdad. Pero no simplemente tomar de eso una ocasión para disfrutar. Vean las falsas enseñanzas que tienen ahí, vean qué ocurrencias las que están enseñando ya. Pensemos, son almas que se están sentando, y no en grupitos de 90, 100, de cientos, de miles, escuchando mentiras que los están condenando.
Nosotros no podemos simplemente sentarnos y juzgar y ser indiferentes a que el nombre de Dios esté siendo pisoteado con falso evangelio. ¿Cuántas veces nosotros nos contristamos y oramos por la redención de esos falsos maestros? O por esas personas para que salgan de esos lugares y conozcan la verdad de Dios. Y finalmente, en aquellas áreas en las que nosotros debemos reconocer de que no toda doctrina secundaria o de tercer nivel tiene el mismo peso como esas centrales en las cuales no vamos a ceder, que nosotros las sostengamos con humildad, sabiendo que es posible que más adelante el Señor nos dé la luz y nos haga ver, vaya, yo no estaba en lo correcto. Y que sea así una oportunidad para que el Señor entonces nos saque del error. Y demos gracias a Dios por ello. Si tienen alguna pregunta o consulta, recuerden que pueden consultarme más adelante o enviármela por correo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un placer estar de vuelta.